Bienvenidos a una nueva sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales por variables separables. En este caso, vamos a iniciar con lo que son ecuaciones diferenciales en la forma que se presenta en la definición que aparece en pantalla. Este es un caso especial de ecuaciones diferenciales del tipo separables, que aunque ahí como se alcanza a percibir, no sería tan evidente el observar que esta es una ecuación diferencial separable, esto sí puede ser. Para ello, como ya les había comentado en un video anterior, se hará un cambio de variable. Pero antes de eso, permítanme hacer la demostración de que esto es posible. Es decir, si nosotros tenemos una ecuación diferencial en la forma prescrita de la derivada de y respecto a x, igual con una función f que depende de ax más b y más c, si tenemos esta ecuación diferencial, aunque en este problema no se den condiciones iniciales, es decir, que no sea un problema de valor inicial, si la tenemos de esta forma, pues evidentemente pues no tendría una clasificación específica para decir que es separable, por lo que depende de esto de la función f. Ahora, si nosotros definimos un cambio de variable, es decir, u, que sea el argumento de nuestra función f, en este caso, que sea a por x, que donde x ya sabemos que es nuestra variable independiente, más b por y es la variable dependiente, más c. En este caso hay que considerar que A, B y C son números constantes. Estas constantes pertenecen a los números reales. Ahora, una vez que tenemos esto, si yo aplico la derivada de U respecto a X, sabiendo que la forma anterior es U, entonces la derivada de la expresión anterior va a tomar la estructura de A por la derivada de X respecto a X, que sigue siendo 1, más b, que es constante, por la derivada de y respecto a x. Y la derivada de c, como es una constante, debe ser igual con cero. Entonces tenemos esta parte. Si nosotros combinamos estas expresiones, es decir, esta expresión con la derivada respecto a x de nuestra función, en este caso y que es igual a f de u, entonces nosotros podemos obtener una representación un poco mejor, es decir, puedo obtener una representación en términos de una variable u y ya no en términos del argumento que tengo acá, ¿sí? Para ello, entonces, lo que me voy a permitir a continuación es tener que la derivada de u respecto a x, que para nuestro caso es igual con a más b por la derivada de y respecto a x, pero la derivada de y respecto a x, que son estas dos expresiones donde el argumento ahora le hice el cambio de variable con u. Entonces, esto sería b por f de u.
Bueno, eso es una U. De esta forma. Una vez que tengo esta expresión, ahora sí esta ecuación ya es reducible a variables separables. En este caso, pues sabemos que para tener una representación en términos de variables separables, tengo que despejar las x de un lado y las u de otro lado. Por lo tanto, esta expresión o la expresión anterior va a tomar la forma de la diferencial de x igual con 1 entre a más b por f de u. Diferencial de u. Y como dice el teorema para obtener la solución de una ecuación diferencial en términos de variables separables, nosotros integramos ambos lados y podremos obtener la solución de la ecuación diferencial. Ahora, esto siempre y cuando esta expresión sea integrable. ¿Y de quién va a depender? Bueno, va a depender mucho de la función u, f de u, ¿sí? Entonces, esta es la forma general de cómo se puede expresar la solución, pero ahora vamos a un ejemplo más específico. El ejemplo que voy a estar trabajando va a ser la derivada de y o y', sabiendo que y es la variable dependiente y x va a ser mi variable independiente, va a ser igual a 6x menos 3y más 4. Esto elevado a la potencia 3 más 2. Bueno, respecto a lo que se había comentado hace un momento, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de variable. El cambio de variable asociado a esta ecuación diferencial y lo que voy a estar proponiendo es de que esto sea u. Por lo tanto, si eso es la variable u, entonces la voy a escribir primero. U igual con 6x menos 3y más 4. Esto me implica que entonces mi función f, una función en general se denota de esta forma, donde el argumento se le puede poner un puntito diciendo que ahí hay algo. Entonces va a ser una función elevada a la potencia 3. Una vez que tengo esto, entonces procedemos a derivar nuestro cambio de variables respecto a x. Y lo que voy a obtener entonces es 6 menos 3 derivada de y respecto a x, es decir, menos 3y'. Y la derivada de 4 pues es 0. Una vez que tengo esto, lo siguiente es unificar ambas expresiones. Es decir, yo sé que y' es igual a f de u más 2. Muy bien, ya tenemos esta parte. Pero recordando que f es la función elevada al cubo. Por lo tanto, para nuestro caso vamos a tener u cúbica más 2. Una vez que tenemos esto, lo siguiente sería, pues, combinar ambas expresiones, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener como una expresión adicional que la derivada de u respecto a x
que es igual a 6 menos 3y', donde y' es igual a u cúbica, entonces tendría aquí u al cubo más 2. Una vez que ya tengo esta expresión, lo siguiente sería empezar a separar las variables. Es decir, lo primero que puedo hacer es, pues, abrir los paréntesis de esta expresión. Y prácticamente tendría que eso es igual a 6 menos 3u cúbica menos 3 por 2, que es 6. Y evidentemente estos dos elementos se van a eliminar. Por lo tanto, mi ecuación diferencial va a tener la estructura que la derivada de u respecto a x va a ser equivalente a tener menos 3u cúbica. Entonces, lo siguiente ya va a ser separar las variables. Para esto, la derivada, o más bien, la diferencial de u respecto la diferencial de u respecto a x, que es igual a menos 3u cúbica, va a tener la forma de la diferencial de u, que está multiplicada del lado izquierdo por u a la menos 3, de esta forma. Esto va a ser igual con menos 3 diferencial de x. Ahora lo siguiente es darle solución a esta ecuación diferencial. Para darle solución, pues el teorema nos dice que hay que aplicar directamente la integración de ambos lados. Es decir, la integral de esto, y como el menos 3 es una constante y las constantes pueden salir del operador de la integral, tendríamos esta expresión. Sabemos que por el teorema fundamental del cálculo estos dos operadores se van a eliminar y vamos a obtener como resultado, si ocupamos la forma de u a la n, su integral, pues vamos a tener entonces directamente que esto va a ser equivalente a tener un medio que multiplica a 1 sobre u cuadrada, más nuestra constante de integración. Y del otro lado va a ser igual con 3x más la constante de integración, de esta forma. Solo hay que recordar que esto está elevado a la menos 1, a la menos 3, perdón, esta expresión, y por eso me queda aquí un símbolo negativo. Ahora, como esta constante puede absorber cualquier signo, entonces esto es lo mismo que tener esta expresión que estoy poniendo aquí. Ahora, una vez que tengo esta forma, lo siguiente es despejar la variable de la constante c, nuestra constante de integración. Entonces, c para nosotros es igual a 1 entre 2 u cuadrada menos 3x. ¿Sí? Lo siguiente que puedo hacer es sacar el máximo común divisor o simplemente desarrollar a partir de esta expresión. Yo ya había dicho quién era u. Para nosotros la variable u es equivalente a 6x menos 3y más 4. Si tenemos esta expresión, entonces lo único que nos restaría es sustituir aquí esa u y listo, tendríamos la forma de la solución. En este caso, la forma de la solución la voy a escribir a continuación, es decir,
Nuestra solución C va a ser igual a 1 entre u, donde u es igual a 6x menos 3y más 4. Todo eso elevado al cuadrado. Menos 6x. Y esto nos va a dar la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Voy a realizar otro ejemplo para que esto quede claro. Y lo que voy a hacer ahora es un ejemplo para una solución un tanto cuanto diferente, ¿sí? Recuerden que es una ecuación. Esta ecuación yo puedo seguir cierto procedimiento para darle solución. En este caso, para darle solución a la ecuación diferencial asociada. Sin embargo, yo puedo tomar no solamente un camino, puedo tomar varios caminos para darle solución. Lo que voy a hacer a continuación es obtener la solución de la ecuación diferencial de y en dx igual con y más 2. Y va a estar sujeta a un problema de valor inicial cuando x es igual con 0, y será igual con 1. Lo primero que tenemos que hacer para esta ecuación diferencial es considerar que es una ecuación separable. Por lo tanto, directamente sin hacer tantos cálculos, vamos a tener que por variables separables debemos obtener la solución de la integral de 1 entre y más 2 diferencial de y igual con la integral de la diferencial de x. Si ustedes pueden percibir, esta solución es un tanto cuanto muy sencilla. Es decir, esto es un logaritmo natural y esto va a ser x directamente. En este caso ya voy a envolver lo que es la constante de integración dentro de la solución. Es decir, esto es lo equivalente a tener el logaritmo natural de y más 2 igual con x más la constante de integración. Una vez que tenemos esto, vamos a despejar lo que es y, ya que la solución es respecto a la variable dependiente. Para esto, le voy a aplicar la función exponencial a toda la ecuación. Y la exponencial con el logaritmo son operadores inversos, por lo tanto se van a eliminar. Y voy a obtener y más 2 va a ser igual a e a la x más e. Pero cuando tengo dos exponentes que se están sumando dentro de una exponencial, quiere decir que se están multiplicando dos exponenciales, es decir, e a la c. Pero e a la c sigue siendo una constante. Y esta constante la voy a llamar C1. Es decir, ahora me restaría o me faltaría despejar este 2 para obtener la solución. Y la solución en este caso sería C1 por e a la x menos 2. Pero ahora tenemos nosotros asociados un problema de valor inicial. Y nos dice que cuando x vale 0, es decir, este valor es 0, y vale 1, ¿sí? Entonces, prácticamente de aquí, nosotros tenemos que 1 es igual a C1 menos 2, ¿sí? Entonces tendría que despejar este menos 2, diciéndome entonces que C1
es igual con 3, ¿sí? Y entonces nosotros ya tenemos una solución particular. Ahora, esto lo podemos resolver igual desde otro punto de vista. Es decir, si resolvemos la ecuación diferencial de y en dx igual con y más 2, esta que está aquí, sujeta a la misma condición inicial, nosotros podemos llegar directamente a obtener la siguiente expresión. Es decir, bueno, primero voy a quitar estos elementos. Ya tenemos entonces nuestra ecuación diferencial. Pero ahora, ¿qué sucede si yo cambio el problema de condiciones iniciales? Es decir, si ahora para nuestro caso decimos no precisamente y evaluada en 0, sino decir que ahora tenemos y evaluado en 1, igual con 0. Ah, pues de la solución que teníamos anteriormente, que y es igual a c 1 por e a la x menos 2, pues ahora si x es igual con 1, entonces aquí tendría que esto vale 1 y y es igual con 0, esta parte de acá, ¿sí? Entonces tendría que esta constante de integración valdría menos 2. Y lo que nosotros tendríamos en este caso, para este punto de la trayectoria, es que y sería igual a 2 e a la x menos 1, porque estamos hablando en un paso anterior, menos 2, ¿sí? Pero ahora sobre el mismo problema, ahora yo digo que y evaluado en 0 es igual con menos 2. Sobre la misma solución que habíamos obtenido, que y es igual a c1 por e a la x menos 2, nosotros tendríamos entonces que obtener el valor de c, ¿sí? Pero sabemos que x es igual con 0, e a la 0 es 1 y el valor asociado de y es menos 2. Entonces tendríamos como solución menos 2 igual con c menos 2, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros evaluamos esta función, eso nos implicaría que tendríamos y en general igual con menos 2, ¿sí? Si nosotros resolvemos para el caso de condiciones iniciales y en 0 igual con 1, del mismo modo buscamos el valor de c. En el caso anterior c fue igual con 0. En este caso c nos vamos a percatar que va a ser igual a menos 1. Entonces para este caso y va a tener la forma de menos e a la x más 2. Y entonces nosotros podemos construir familias de soluciones basadas en el problema de condiciones iniciales. Es decir, para esta ecuación diferencial, nosotros tenemos el primer caso, la primera ecuación diferencial que, bueno, la misma ecuación diferencial que estamos trabajando, que es en este caso y', o la derivada de y respecto a x igual a y más 2. Para el caso número 1, si yo tengo un problema de condiciones iniciales, bueno, primero voy a hacer aquí
un plano. Si yo tengo el problema de condiciones iniciales, donde ahora y en 0 es igual a 1, pues esta ecuación diferencial, su solución asociada a esta condición inicial es igual a 3e a la x menos 2. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Ah, pues y evaluado en 0 es igual con 1. Es decir, yo tengo aquí las x y acá las y. Si x es igual con 0, es decir, en este punto, y va a valer 1. Vamos a tener este valor. Y la forma de la gráfica que estaría pasando por ahí, o de la trayectoria, sería esa que acabo de dibujar. ¿Sí? Por aquí tendríamos el 2, 3, 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3, menos 1 y menos 2. ¿Sí? Tendríamos algo así. Pero nosotros tenemos otros casos, es decir, cuando la condición inicial, y evaluada en 1, es igual con 0. Para ese caso, bueno, lo voy a poner de otro color esto, para asociarlo directamente a la gráfica que va a estar ahí sobre pantalla. Entonces, cuando y evaluado en 1 sea igual con 0, la solución de esa misma ecuación diferencial, pero ante un problema de condiciones iniciales distinto, y va a ser igual a 2e a la x menos 1 menos 2. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Ah, que la solución de la ecuación diferencial o la trayectoria va a tener un comportamiento de este estilo. La velocidad de crecimiento es menor, porque aquí tengo un 2, acá tengo un 3, entonces la velocidad de crecimiento es algo así. Sería algo similar a eso. Algo así. Una forma exponencial. Pero también tengo otros casos. El caso en que la condición inicial y en 0 es igual con menos 2. Para ese caso, la solución de la ecuación diferencial para la misma que estamos trabajando, y, va a ser igual con menos 2. ¿Y qué quiere decir? Ah, pues que aquí va a ser un valor constante. Pasa por menos 2. Bueno, suponiendo que está pasando por menos 2, es decir, aquí, y se mantiene constante. Y el cuarto caso. El cuarto caso está asociado a la ecuación diferencial con problema de valor inicial, y evaluado en 0 igual con 1. Y la solución que tenemos ahí es de la forma y igual con menos a la x más 2. Una vez que se tiene esto, pues la trayectoria asociada a esa solución viene de una forma similar a lo que estoy dibujando. ¿Sí? Y esto es a lo que se refiere el tener familias de soluciones. Es decir, para condiciones iniciales específicas, la solución de la misma ecuación diferencial puede ser distinta y obtener familias de soluciones. Ahora, con esto terminamos el tema de ecuaciones diferenciales por variables separables.